por qué la naranja jai se llama naranja jai. No es porque es jai su sabor. O sea, jai significa en guaraní como amargo, ¿verdad? O sour. Sour en inglés. No hiro, pero dice. Pero mi amiga me mostró. Porque normalmente yo hago de ella su jugo sin problema. Nunca tengo problema, normalmente. Pero hoy hice mucho y estaba cortando su piel. Y después empezó a quemar todito mis labios, quemar todito mis manos. Y dije, ¿qué me está pasando? Y entonces me fui para buscar mi aloe, muy tangua. Hoy putuvo con mi hasu, ¿verdad? Y por eso era naranja y porque después que le cortas y entonces y piré es lo que es hai y piré es lo que su piel es lo que es hai, su piel es muy fuerte y eso es lo que al cortar se pica. Eso es lo que ella me dijo. Nunca había escuchado eso. Todavía me quemé. ¿Ves? Me quemé todito. Pero ahora aprendí algo nuevo de esa planta que tomo porque tiene mucha vitamina C. Ese es algo que la gente y también la ciencia ortodoxa, vamos a decir, dice que la vitamina C, barete y TRI que está dentro de eso puede ayudar a tu cuerpo a luchar contra, por ejemplo, ¿verdad? Contra los virus, porque hoy ya pone más fuerte tu propio cuerpo. También hace más fuerte tu cuerpo contra el scurvy. Hay pequeña enfermedad con la gente de antes que iban en barco, donde oño periodo de sangrar todito de jiru, ¿verdad? Y caer tu diente por no tener vitamina. Y la vitamina C hay muchísimo acá en Paraguay. Los cítricos crecen fantástico. Paraguay es algo especial. Aunque un poco hay a veces. Y dale like a este video y suscríbete para que juntos podamos seguir aprendiendo de las sabidurías guaraní y el poder paraguayo. Nos vemos el próximo. Chayo Tupa Bebé.